El Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Qué privilegio poder estar en la casa de Dios. Porque podemos pensar, esto es una nave y Dios no habita en templos hechos por manos humanas. También cuando Salomón terminó ese templo tan majestuoso, con columnas de mármol, con cedros del Líbano, con mucho oro, con mucha plata, con mucho lujo, dedicó el templo y dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos este templo que yo te he edificado. Lo maravilloso es que Dios es espíritu y vive en mi corazón y en tu corazón. Y todos juntos, estemos donde estemos, formamos la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor. Y qué lindo poder alabarle y bendecirle en esta mañana. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite este privilegio y esta bendición de poder vernos a través de la distancia. Yo quiero compartir en esta mañana con ustedes un mensaje que quiero que sea el motivo para este año. Todo comienzo de año trae grandes expectativas. Todos tenemos proyectos, todos tenemos ilusiones, todos tenemos deseos. Y el Señor quiere hablarnos en esta mañana porque quiere estar con nosotros todos los días de este año, bendiciéndonos, porque es un Dios de bendición, un Dios de gracia. El pasaje que quiero compartir es: Jesús anda sobre las aguas. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 34. Pero no lo quiero leer corrido, vamos a ir leyéndolo parcialmente. Esta historia es muy interesante, la relatan 3 de los 4 evangelistas. La relata Mateo, la relata Marcos y la relata Juan. Lucas no cuenta este evento. Y cada uno de los 3 evangelistas aporta datos adicionales que nos ayudan a armar la historia completa. Pero todo comienza, quiero decirles, en Mateo 23, 37, Jesús cuando llega a Jerusalén, el año de su pasión, se lamenta sobre Jerusalén. Y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y nos muestra una imagen tierna, dulce, extraña. El salmista dice: debajo de sus alas estará seguro. Y yo recuerdo que cuando era chico teníamos un gallinero en casa y criábamos gallinas, así en Argentina. Y de vez en cuando alguna gallina se ponía clueca, le decíamos, y empollaba los pollitos, los huevos, durante 21 días, y a los 21 días nacían los pollitos. Y era muy lindo ver a la gallina pasear por el gallinero con todos los pollitos alrededor de ella. Y cuando uno entraba para agarrar huevos, para agarrar algo en el gallinero, la gallina, queriendo proteger a los pollitos, abría las alas y los metía debajo de sus alas. Era una escena muy tierna. Y yo pensaba de cuando era chico y veía esa escena, qué tonta la gallina. Porque ¿qué protección le puede dar un ala? Si le pega una patada y ya está. Es muy frágil. Pero la gallina se le cambiaba la cara. Se ponía agresiva. Cualquiera iba a tocar al pollito. Yo recuerdo que estando aquí en España, antes de ir a Argentina, tenía 5 años y medio, cuando viajé, me decían: no entres al gallinero. Y fui una vez, entré al gallinero y había una gallina clueca con sus pollitos y había un gallo. Y vino el gallo a defender a la gallina y a los pollitos y me pegó un picotazo y tengo la cicatriz aquí al lado del ojo. Casi me saca el ojo. Me quedó la cicatriz marcada para toda la vida. Detrás de toda gallina hay un gallo para defenderla. Y la gallina del Señor tiene al Padre que también nos protege y nos defiende. Y el Señor hablaba de eso y se lamentaba sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollitos y no me dejaste? Ay, Jerusalén, que apedreas a los profetas y que los matas. La historia de Jerusalén, del pueblo de Israel, es una historia triste de cuántas veces vinieron los siervos del Señor a traer el mensaje de Dios al pueblo y el pueblo los apedreó, los mató,
hasta los aserraban. Dice la tradición y la historia que a Isaías lo serrucharon con un serrucho de esos grandes que se usaban para cortar árboles. Los ponían colgados de las dos piernas y le serruchaban como una res. Y el Señor tenía en mente eso cuando se lamentaba sobre Jerusalén. Y ahora la historia de él, cuando Jesús anda sobre el mar, comienza con la noticia de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista. Dice Mateo 14:10, así fue que decapitaron a Juan en la prisión, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven que se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Otro profeta más que había muerto. Y Jesús había dicho de Juan el Bautista, este es el mayor hombre nacido de mujer. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los profetas del Nuevo Testamento. Fue el único profeta que predicó de Cristo. Abraham predicó de Cristo, Moisés predicó de Cristo, David predicó de Cristo. Todos los profetas mayores y los profetas menores predicaron de Cristo del día que el Señor vendría, pero ninguno tuvo el privilegio de verlo. Juan el Bautista anunció a Cristo y tuvo el privilegio de verlo y bautizarlo. El mayor de todos los profetas. Y aparte era pariente, también era primo de Jesús. Y ahora Jesús, teniendo en mente la cantidad de siervos que murieron por dar el mensaje de Dios a través de la historia, a través de los años, se entera de la muerte de Juan y está triste. Y quiere irse a un lugar apartado a solas. Toma una barca con los discípulos y les hace cruzar el lago hasta el otro lado. El mar de Galilea es un gran lago de agua dulce que mide aproximadamente 10 kilómetros por 20 de extensión. Él estaba morando en Capernaum, le hizo cruzar al otro lado, 10 kilómetros, entre 10 y 12 kilómetros de distancia. Quería estar a solas, quería llorar por la muerte de Juan, quería llorar por la muerte de tantos siervos de Dios que murieron en el pasado y que siguen muriendo hoy en día lamentablemente en el mundo, dando su vida por el mensaje de Cristo. Pero la multitud lo vio que se subió a la barca y muchas barcas lo siguieron. Y cuando llegó a la otra orilla para estar a solas, había una multitud que estaba esperándole. Y fue cuando el Señor les predica y hace el milagro de la alimentación de los 5.000. Todo eso es previo a cuando Jesús anda sobre el mar. Jesús alimenta a los 5.000. Las multitudes se oyeron a donde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. La gente al ver la señal milagrosa de haber sido alimentados, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Y Juan 6:15 agrega un dato muy interesante. Dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. La gente, después de haberle dado de comer, quisieron hacerlo rey. Este tiene que ser nuestro rey. Entonces, sumando los 3 evangelios, dice el versículo 22 de Mateo, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran delante de él al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Probablemente quiso proteger a los discípulos de la tentación de que se unieran al grupo y lo quisieran hacer rey. Él le dijo a los discípulos, suban a la barca, vayan al otro lado, que yo después iré a verle. Y se fue, despidió a la gente y se fue solo al monte a orar. Dice el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba así solo, cayó la noche. Quiere decir que cuando despidió a los discípulos, todavía era de día. Los romanos dividían el día y la noche en 12 horas y 12 horas. La noche la dividía en 4 vigilias de 3 horas cada una. La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche. Era el momento en que se oscurecía, que venía la noche. Depende de la época del año, entre las 6 y las 9 anochecía. Cuando el Señor despidió a los discípulos, todavía era de día. Porque dice que luego, mientras que él estaba orando a solas, cayó la noche.
Así que los discípulos salieron aproximadamente a las 6 de la tarde para cruzar el lago, un recorrido de unos 10 o 12 kilómetros que se hacía normalmente entre 1 y 2 horas como máximo. Pero dice la palabra del Señor que Jesús estaba orando. Marcos 6 dice que mientras oraba Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza, con gran fatiga y luchaban contra el viento y las olas. Jesús estaba orando solo en el monte, a 6 kilómetros de distancia, estaba en medio del mar. Estaban los discípulos con un terrible problema, una tormenta que hundía la barca, viento en contra. Piensen en una cosa, dice que Jesús fue caminando hacia ellos a la 4ª vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana. Salieron a las 6 de la tarde. Estuvieron 9, 10 horas remando. Y un viaje que se hacía en como máximo 2 horas, lo había llevado hasta la mitad del camino. Todo les iba mal, todo les iba en contra. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si el Señor los había mandado que vayan. ¿Por qué si ellos estaban obedeciendo al Señor? Bueno, yo veo por lo menos 2 motivos muy interesantes. Cuando queremos hacer las cosas solos, sin el Señor, todo nos sale mal. Tal vez tú estás pasando un problema serio, tal vez tú estés pasando un problema difícil, tienes en tu casa inconvenientes, problemas económicos, problemas familiares, problemas de trabajo. Yo no conozco tu vida, pero Dios la conoce y te manda este mensaje en este día. Si te has ido delante del Señor por tu cuenta, estás en problemas. Pero quiero decirte otra cosa. Apocalipsis 21 dice que el mar ya no existía más. El mar podemos considerarlo aquí como aquello que te quiere detener, las tentaciones, los resentimientos, problemas de todo tipo. Pero por otro lado el Señor les había dicho que vayan delante de ellos. Hubo una ocasión que también el Señor le dijo a Moisés que vayan delante. Y Moisés le dijo en Éxodo 33, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. La diferencia entre tú y todo el mundo es que estamos con Cristo, que no estamos separados de Él, que estamos unidos a Él. Por más que Él te quiera probar y te diga, ve adelante, ¿a dónde iremos, Señor? Sin ti no voy a ir a ningún lado, porque la que nos hace diferentes es tu presencia en medio nuestro. Pero por otro lado, un segundo motivo es que Juan 15:20 dice, recuerden que les dije, el esclavo no es superior que a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Segunda Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. La obediencia trae problemas. Seremos perseguidos por Cristo, no importa lo que hagamos. Jesús no nos prometió una vida tranquila y en paz, como muchas iglesias predican por ahí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa la aflicción que estés atravesando, no importa el problema, Jesús te dice, yo he vencido. Y yo puedo caminar sobre tus problemas. A pesar de que hagamos las cosas sin Él, Él igual viene a socorrernos. Sea porque estamos con Él o porque estamos en desobediencia, Él no nos abandona. Él estaba a 6 kilómetros orando, pero vio cómo estaban ellos. Dios, tú lo notas que está lejos a veces, pero está mirando tu situación, está mirando tu problema. Juan 6 dice, habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Me encantan las traducciones modernas, porque el original dice 50 o 60 estadios. Y yo me acuerdo cuando no existía internet ni nada de esto, para hacer un mensaje de este tipo teníamos que ir al diccionario bíblico, a la enciclopedia, a comentarios, a ver cuánto era un estadio y hacer las cuentas con la calculadora, cuánta distancia era. Ahora las traducciones modernas dicen
Muy sencillamente, estaba unos 5 o 6 kilómetros, que era la distancia. O sea, me está diciendo, estaban en el medio del lago. 9, 10 horas remando, fatigados, cansados, agotados, y que estaban. Y no habían avanzado nada más que 5 o 6 kilómetros. ¿No te sientes a veces así? Que estás luchando y trabajando y no prosperas y parece que la cosa no avanza. Dios te dice, yo voy a caminar sobre las aguas. Las aguas son el problema. Las olas eran el problema. El viento contrario era el problema. Pero Jesús llegó caminando sobre las aguas. Job ya lo dijo. Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ya el primer libro de la Biblia, el más antiguo que hay, habla de que Dios anda sobre las olas del mar. Y Jesús vino andando sobre las olas, sobre el mar embravecido. Pero me llama la atención algo muy interesante. Jesús sabe a qué hora llegar. Cuando la noche es más oscura, entre las 3 y las 6 de la mañana, a las 6 generalmente amanecía. Poco antes de amanecer, cuando la noche es más oscura, es cuando el Señor viene así. Marcos 6 dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Su intención, escuche este comentario que hace Marcos, su intención era pasar de largo. Y me llama la atención, ¿cómo pasar de largo? Dice que el Señor iba caminando y vio la barca, pero siguió de largo. ¿Por qué siguió de largo? Su intención era pasarlo de largo, porque escuchó los comentarios que decían los discípulos. ¡Es un fantasma! No lo reconocieron. Jesús está pasando, no le deje pasar de largo. Reconócelo. El Señor te está hablando. Muchas veces nos habla, nos quiere enseñar, nos quiere corregir, pero nosotros no lo reconocemos. Seguimos haciendo lo nuestro y dejamos que Jesús pase de largo. Pero el Señor no quiere pasar de largo. El Señor quiere entrar a la barca contigo, calmar la tormenta, calmar la tempestad, darte la bendición, cambiar las olas y el viento. No deje que pase de largo, clama su bendición. A eso de las 3, dice Mateo, sigue diciendo, a eso de las 3 de la madrugada, en el versículo 25, la cuarta vigilia, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, queriendo adelantárseles, también dice. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. La palabra que aparece allí en el griego por miedo es phobos, que significa aquello que provoca huida, que huyamos. El diccionario dice reacción ante un peligro o amenaza que conduce a la acción, agresividad, huida, parálisis. Quedaron paralizados de miedo. A veces los creyentes nos sentimos paralizados. No tenemos actividad. No tenemos ganas ni de ir a la iglesia porque tenemos problemas y el miedo nos paraliza. No nos damos cuenta que Jesús está caminando al lado de la barca y lo dejamos pasar de largo. Que en este año no lo dejemos pasar de largo. Que en este año sepamos que el Señor, no importa la situación que estemos atravesando, está viendo nuestros problemas y está caminando sobre ellos. Y está al lado nuestro para bendecirnos, para protegernos. Y ahí viene una historia muy interesante. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengas miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Su presencia quita el temor. Si tienes temor o problemas en este día, escucha la palabra del Señor. No tengas miedo. Ten ánimo. Yo estoy aquí. En original dice yo soy. El yo soy es el nombre de Dios. Yo soy está contigo. El creador del universo, el creador de todas las cosas, el creador del mar, del viento, de las olas, está contigo, a tu lado, esperando bendecirte. Y Pedro,
lo llama y le dice, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Muchas veces escuché hablar de la gran fe de Pedro. No, Pedro dudaba, no tenía fe. Le está diciendo el Señor, si eres tú, dudaba que fuera Él. Permíteme que camine sobre el agua. Señor, si eres tú, ¿por qué me pasa esto? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué llevo 9 horas remando cuando tenía que haber remado 2? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué en vez de tener viento a favor tengo viento en contra? Señor, si eres tú y estás conmigo, ¿por qué las olas me tapan la barca y no alcanzo a sacar el agua que viene adentro que me inunda? No temas, yo soy. Ten ánimo. Son las palabras del Señor para este año. En este año no temas, ten ánimo. Él es y está dominando la tormenta y el agua. Y Pedro, Jesús lo miró y le dijo, sí, ven. El Señor te está diciendo hoy, sí, ven. Ven sobre los problemas. No importa que tengas problemas, no importa que estés deprimido, no importa que estés agotado, no importa que estés cansado, ven. El Señor nos llama cada momento. A pesar de que estemos mal, a pesar de que no lo reconozcamos, a pesar de que dudemos de Él, sí, ven. Y otra cosa que me llama la atención, y lo estuve investigando en los originales porque es muy llamativo lo que pasó. Dice que Pedro, por el costado de la barca, pisó el agua y estaba dura. Me acuerdo una escena de esa película Sigo como Dios, que va caminando sobre el agua, parece un cristal el agua y va caminando sobre el agua. Pedro vio firme el agua y empezó a caminar mirando al Señor. Hebreos 12 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe, puesto los ojos en Jesús. Pedro empezó a caminar, puesto los ojos en Jesús, mirando a los ojos de Jesús, y caminaba sobre el agua. ¿Quieres caminar sobre los problemas? ¿Quieres vivir la vida cristiana a pesar de los problemas, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades? Mira al Señor, mira los ojos del Señor y ven hacia Él. Y cuando Pedro en un momento dado, y esto es lo que me llama la atención, dejó de mirar al Señor, miró las olas tan altas que pasaban por encima de Él, miró la tormenta, dice que empezó a hundirse. ¿Cómo empezó a hundirse? Nadie empieza a hundirse. ¿Prestó atención? Empezó a hundirse. Nadie empieza a hundirse. Si se me va lo firme que tengo debajo, me traga el agua. Pero empezó a hundirse de a poco. Dios no va a dejar que te hunda. Dios siempre te va a sostener y va a estar al alcance de tu mano. Dice que entonces el Señor, cuando empezó a hundirse, lo tomó de la mano. ¿Por qué dudaste? Y lo subió a la barca y subió con Él. Tal vez te sientas que te estás hundiendo. Jesús no va a dejar que te hundas. Jesús va a estar siempre al alcance de tu mano. No está lejos. Pablo, cuando estaba en Atenas y dio el discurso del Dios no conocido, el altar, dice, porque Él no está lejos, porque en Él nos movemos y vivimos y somos sus hijos. Él está dentro tuyo. Él está dentro de tu corazón.
A veces decimos, Señor, ven, 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 ya vino. Está dentro nuestro. Está a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Está permanentemente. Está al alcance de nuestra mano. Y si sentimos que nos estamos hundiendo, Él no va a dejar que nos hundamos de golpe. Cuando nos empezamos a hundir, Él lo va a impedir, tomándonos de la mano y levantándonos. Cuando quitamos la vista del Señor, nos hundimos. El verso 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? El Señor no permitirá que nos hundamos. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, le exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Y continúa el relato y dice que enseguida amaneció. Cuando Jesús suba a tu barca, cuando dejes que Él te tome de la mano y deje que suba a la barca, tus problemas, no digo que se les solucionarán, porque Dios tiene un propósito para cada uno, pero serán llevaderos y sentirán gozo y paz en medio de la dificultad. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Mas confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Que en este año este sea el motivo de nuestro andar. Que en este año, no importa lo que nos toque vivir, muchos vivirán grandes bendiciones, otros atravesaremos problemas, pero no importa la situación que estemos atravesando, Dios está al alcance de nuestra mano. Y Él te llama y te dice, ven, camina sobre las aguas, camina sobre los problemas, camina sobre la adversidad, camina sobre la dificultad, porque yo soy, no temas, yo estoy contigo. Que Dios te bendiga en este año y que podamos caminar cada día tomados de la mano del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y de los problemas, tú has prometido estar con nosotros. Y si fuera necesario, tú vendrás caminando sobre las aguas y nos invitas a que caminemos sobre el agua. Señor, que andemos sobre las aguas, pero mirándote a ti, puestos los ojos en ti, siendo hacia ti, no alejándonos. Danos la bendición de poder vivir la vida cristiana como tú quieres. Danos la gracia de poder disfrutar de tu comunión y de tu compañerismo. Ayúdanos a ser cristianos como tú quieres que seamos. Señor, te bendecimos y te encomendamos este año. Lo ponemos bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Señor, perdona nuestras dudas, perdona nuestros inconvenientes, perdona si hemos ido delante tuyo, no te hemos llevado en la barca. Entra en la barca de nuestra vida y bendícenos. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo.